Continúo por acá, dejo el link a la primera parte en la descripción del video. Me preguntan cuándo empezó el posmodernismo, cuándo se inició esto. Yo creo que ha estado siempre ahí. Yo creo que el posmodernismo viene del Renacimiento. Es el posmodernismo es la reducción al absurdo de la modernidad. Es, es la modernidad llevada a la locura. Pero en realidad estuvo siempre ahí. Si uno toma, por ejemplo, la ideología del género y dice, hace todo el árbol genealógico, ok, ¿dónde empezó esto? Va a terminar en la tabula rasa de Locke. O sea, estuvo siempre ahí. Simplemente que en un momento se lo llevó, se sacó todas las conclusiones de estas ideas disparatadas que habían estado siempre ahí y que diluidas en abundantes cantidades de sentido común pasaban por ideas razonables. O quizá eran razonables en cierta medida, tenían algo de verdad. Lo que pasa que se las llevó a la locura, se las abstrajo en su máxima pureza, estas ideas. ¿Estoy a favor del libre mercado? Hay, en este asunto, ¿sabe qué pasa con temas como el libre mercado, estar a favor o en contra del libre mercado? Que son dos posiciones extremas que no defiende realmente nadie. Esta es la razón por la que no me gustan los debates, porque lleva a esta adopción de dos ideas extremas que son totalmente artificiales. No hay nadie que las defienda realmente. Tráiganme al defensor más radical, más entusiasta del libre mercado, qué sé yo, Milei. Libre mercado, vamos a defender el libre mercado. Ajá, ¿está a favor del libre mercado? Sí. Pregunta, ¿usted cree que una persona debería poder comprar una bomba atómica en una ferretería? No, eso no. O sea, ok. ¿A partir de qué punto el libre mercado es demasiado libre mercado? ¿Hasta qué punto hay que empezar a regularlo? Viceversa. No, el libre mercado es una barbarie, capitalismo salvaje, hay que regular la economía. Ajá. Como Corea del Norte, donde una persona no puede salir a la calle sin permiso del Estado, la casa pertenece al Estado, la calle pertenece al Estado, no puede tener un comercio propio, tiene que trabajar donde le diga el Estado, la ropa es del Estado, eso es regular la economía. Bueno, no, tiene que haber, la gente tiene que tener su casa, tiene que poder tener un comercio. Ok, ¿a partir de qué punto la regulación de la economía es demasiada regulación de la economía? Y después de este diálogo socrático, ya no nos encontramos con dos posiciones extremas para debatir donde se van a tirar cenicero por la cabeza, sino que nos encontramos con un abanico de posiciones más o menos razonables que están en el medio. Y ya tenés un debate mucho menos entretenido, pero más útil. Entre gente que dice que no le gusta mucho la intervención del Estado, pero ok, algo hay que regular, y gente que no le gusta mucho el libre mercado, pero bueno, tampoco quiero vivir en Norcorea. Es, por esto no me por este tipo de cuestiones que no me gustan los debates. En el video Maestros y Discípulos hubo varios comentarios especulando acerca de quién es D. ¿Es un cuento? No. ¿Es una anécdota autobiográfica? No. Decidí contar esto así porque no es una anécdota que le pasó a un colega youtuber. Es una anécdota, es algo que nos pasó a una generación. Por eso decidí dejar al protagonista en el anonimato. Israel es invencible, indestructible e inmortal, grita alguien. Roma solo morirá cuando muera el mundo, el Reich durará 1000 años. El eterno discurso del decadente que es consciente que está en las últimas y lo niega. No sabe cómo me alegra oírle decir eso. Estos tipos están haciendo lo mismo que sufrieron ellos en Europa en los 40. ¿Perdón? ¿Que sufrieron ellos? Usted se está creyendo la propaganda de la ideología identitaria. Los tipos que fundaron el Estado de Israel festejaban el cumpleaños de Hitler durante el Holocausto. Esto es un hecho histórico documentado. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, en donde no hicieron nada, empezaron a poner bombas en Inglaterra
para presionar al gobierno británico y para que vieran a los miles de refugiados judíos que habían recibido como un problema. Sí, lo cual muestra que tenían el poder de hacerle la guerra a una potencia. Si durante la guerra decidieron no hacer nada, tomaron la decisión política de no hacer nada, es porque el holocausto era funcional a sus intereses. No se crea la propaganda, lo está criticando mientras se cree la propaganda. Un problema de ser autodidacta que yo no mencioné, me dicen, es que es el sesgo de confirmación. Uno lee solo personas con las que está bastante de acuerdo. Es verdad, este es otro problema de tantos que tiene. Veritas Day me dice que tiene entendido que es un mito que nuestros antepasados creían que la Tierra es plana. Esto no es... No. La gente creyó mucho tiempo que la Tierra era plana y hay una buena razón para ello. Es lo que nos dice el sentido común. Nuestros ojos ven que estamos en una superficie plana y que el cielo es una bóveda semiesférica a nuestro alrededor. Hay un montón de creencias erróneas respecto de esto. Hay un montón de mitos, un montón de creencias erróneas. Se suele creer que la gente creía que la Tierra era plana, la gente culta creía que la Tierra era plana hasta mucho después de lo que realmente... hay gente que piensa que cuando Colón dijo que iba a llegar a las Indias navegando hacia el oeste, la gente creía que la Tierra era plana. No, en esa época toda persona culta sabía que la Tierra era una esfera, hacía ya mucho. Pero sí hay varias creencias erróneas. Una es que nunca hubo gente inteligente, nunca hubo gente con mente científica que creyó que la Tierra era plana. Que apenas alguien con cabeza se puso a pensar, era obvio que la Tierra era una esfera. No, no era obvio. Se suele pensar que el cambio fue abrupto, que alguien dijo, che, me parece que la Tierra es una esfera. Ah, sí, tenés razón. Y todo el mundo dejó de creer que la Tierra era plana. No, hubo un periodo entre los pitagóricos, siglo VI a.C., que aparece la idea, hasta el siglo I a.C., yo el último terraplanista con mente científica que conozco es el poeta Tito Lucrecio Caro. Hay un periodo que estamos hablando como el que nos separa de Da Vinci, donde las dos hipótesis convivieron y fue una revolución científica en cámara lenta. Se fueron acumulando los argumentos a favor de la esfericidad de la Tierra hasta que la desplazó por completo. Pero hubo este periodo donde estaban las escuelas de Platón y Aristóteles que creían que la Tierra era una esfera, y los estoicos y los epicúreos no creían que la Tierra era plana. Lo fueron convenciendo de a poco. Otra creencia errónea es que ver los barcos que se pierden en el horizonte, alguien lo vio y dijo, oh, la Tierra debe ser una esfera. No, no fue así. La vista nos engaña, esto lo sabían los antiguos tanto como nosotros. Vemos constantemente, cuando vemos algo a través de una fuente de calor, lo vemos distorsionado y sabemos que no es que las paredes están ondulando, es que estamos viendo mal. A posteriori, después de que por motivos puramente astronómicos se comprendió que la Tierra era una esfera, la gente se dio cuenta de que los barcos que parecían hundirse en el horizonte no eran una ilusión óptica, eran realmente el barco hundiéndose en el horizonte después, pero no tuvo nada que ver con el descubrimiento de la esfericidad de la Tierra. No fueron los tipos de mente científica los que postularon la Tierra esférica, esto es una cosa extraña, pero fueron los pitagóricos que se lo sacaron del sombrero con una idea totalmente mística, con que la esfera es la más perfecta de las formas. El ser tiene que tener la forma más perfecta, la Tierra es el ser, por lo tanto la Tierra tiene que ser una esférica, tiene que ser esférica. Una flipada total, pero hasta un reloj parado da la hora correcta 2 veces por día. Los jonios, que eran en esa época, eran los tipos que eran los de punta, los que tenían la mentalidad más racional, más científica, eran terraplanistas. Y
Las culturas primitivas tenían, las primeras civilizaciones, no tanto las culturas primitivas, no llegaban a tener un pensamiento tan abstracto como para tener una cosmología. Las culturas, las primeras civilizaciones tenían una visión de sentido común. La Tierra es una superficie plana, generalmente circular, porque les pintó que fuera circular, no sé por qué, no había ninguna razón. Y la Tierra, la bóveda celeste, y todavía la llamamos así, era una bóveda semiesférica. Había algunas excepciones y variantes en esto. Los chinos creían, algunos chinos creían que la Tierra era cuadrada y que los ángulos estaban fuera de la bóveda celeste, y los hombres que vivían ahí eran bárbaros, primitivos, rudos, porque no tenían la virtud del cielo. Era una cuestión medio mezclada con cuestiones místicas. Los egipcios le llamaban a la Osa Mayor y las otras estrellas circumpolares, le llamaban las estrellas eternas o estrellas inmortales, según el traductor, porque estaban siempre en el cielo. O sea, se sobreentendía que el resto de las estrellas dejaban de existir cada noche. El primer paso en la abstracción fue darse cuenta de que el cielo no era una semiesfera, sino una esfera. Que todas las estrellas eran inmortales, todas las estrellas eran eternas. Esto está implícito en un fragmento de Heráclito, aunque no lo dice explícitamente, está implícito en un fragmento de Heráclito esto. La Tierra seguía siendo plana, pero el cielo era una esfera completa, no una semiesfera, no una bóveda, era una esfera completa. Esto quería decir que había, así como quienes vivimos en el hemisferio sur, la Osa Mayor la hemos visto nada más que en fotos, tenía que haber estrellas que eran invisibles para alguien que estaba en la cuenca del Egeo, que eran estrellas circumpolares pero del polo sur. Y sobre este tema surgieron un montón de mitos, de leyendas, más o menos como pasó con la cara oculta de la luna. Tenemos esta fascinación, o en nuestro día con el centro de la Tierra, tenemos esta fascinación con lo que sabemos que está ahí, pero no podemos ver. Y el paso siguiente fue lo que se llama la teoría de las dos esferas, que no fue una teoría sola, fueron un racimo de ideas parecidas, que fue la visión de la Tierra como una esfera en el centro del universo y la esfera del celeste rodeándola. Y los terraplanistas de mente científica como Anaxágoras pensaban que explicaban la caída diciendo que había un arriba y un abajo absoluto en el universo, y la escuela de Aristóteles diciendo que caer era la tendencia a acercarse al centro del universo, que era el centro de la Tierra. Adviértase algo que tenían en común estas dos escuelas. El movimiento era absoluto. En Anaxágoras había un arriba y un abajo absoluto del universo. En Aristóteles el movimiento era relativo al lugar del universo donde estuvieras, pero el centro del universo era absoluto. O sea, para una persona en Argentina caer es ir para allá, y para una persona en Japón caer es ir para allá, pero el centro de la Tierra era absoluto. Ninguno de los dos tenía la idea copernicana del movimiento como algo relativo. El movimiento es moverse una cosa en relación a otra. Y esto fue quizás una revolución más importante que no haber cambiado, puesto el Sol en lugar de la Tierra y la Tierra en el lugar del Sol. La idea del movimiento de Copérnico quizás es más radical que el heliocentrismo. Por ahí una respuesta más larga de la que esperaba, pero resumiendo, fue un tema muy largo, fue un tema muy complejo y suele ser completamente ignorado hoy todo este asunto. No fue que un día alguien se levantó, vio un barco bajando el horizonte y dijo, la Tierra debe ser una esfera, y todo el mundo dijo, sí, qué tonto que éramos creer que la Tierra era plana, la Tierra es una esfera. No, fue una historia muy larga, fue una historia muy complicada. Nos estamos viendo hasta la próxima.